Bienvenidos un día más, un podcast más. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy abordaremos un tema que impacta a millones de personas, la migración. ¿Es una alternativa válida en estos tiempos? ¿Cómo mirarla desde la fe y la misión cristiana? Se encuentra el día de hoy con nosotros el pastor Patricio Solís. Pastor, bienvenido. Gracias, David, por la invitación y saludos a todos los que nos ven a través o nos escuchan en sus diferentes dispositivos. Y también al pastor y misionero Paul Quesada, que es estudió teología en el Instituto Superior o en el Instituto Rey de Vida. También tiene una ingeniería en administración de empresas y en el ministerio, ha estado en el ministerio de evangelismo en Santo Domingo y también de misionero actualmente en Puerto Viejo. Paul Quesada, bienvenido. Muchísimas gracias, David, y gracias también a todos los que nos escuchan, a nuestros radioescuchas. Excelente. Acuérdense de vernos en YouTube y de escucharnos en Radio Rey de Vida. Vamos con el primer bloque, la realidad de la migración. Pastor, ¿qué factores están llevando a tantas familias a considerar la migración hoy en día? Bueno, el factor fundamental siempre va a ser el mismo, la inconformidad y la insatisfacción. Esos dos vectores, esas dos motivaciones son las principales. Si una persona que está realizada, una persona que está completa, no abandona su morada, a menos obviamente que sea parte de una misión o de un proyecto que tenga que cumplir. Pero si una persona está realizada, completa, satisfecha con lo que está haciendo o con lo que no abandona su morada. La inconformidad, la insatisfacción, como te dije, son motivadores que pueden ser presiones gubernamentales, sociales o económicas. Entonces, una de estas tres pues presionan y una persona determina salir, complementa la decisión de salir, dejar su tierra, dejar su país y a buscar en un lugar, en otro país, algo que le llene y le complete. Desde la perspectiva bíblica, ¿cómo debemos ver el tema de salir de la tierra de origen? Esto he sido muy criticado por este tema, en verdad, porque pienso de una manera muy definida, no negocio con esto. Creo que en el caso de los cristianos, jamás yo recomiendo que salgan de su país, que emigren si no están seguros que es la voluntad de Dios. O sea, si no estás seguro que está dentro del plan de Dios para tu vida, yo jamás apoyo o recomiendo que un cristiano, un creyente, salga de su país. Entendamos esto, para el Señor no hay fronteras, pero para nosotros sí. Entonces sí hay fronteras para los seres humanos, para los ciudadanos de ciertos países, hay leyes que tiene un país que hay que respetar, y cuando uno va, un cristiano, un creyente, va de forma ilegal, que para mí no debería estar, entonces está quebrantando las leyes de ese país. Eso significa que está en pecado. Porque Romanos dice que hay que respetar esto. Ahí vienen preguntas. Correcto. Entonces, desde la perspectiva bíblica, bueno, no personal, yo he experimentado, he visto, soy testigo de que cuando una persona va conforme a la voluntad de Dios, va con el permiso de Dios, Dios arregla todo lo que tenga que arreglar a su tiempo. Cuando uno va con la voluntad de Dios, va dentro del plan de Dios, con su venia, Dios le da permiso, Dios arregla todos los asuntos de legalidad. Y es más, la persona emigra con un propósito que viene enlazado con la fe. Entonces, cuando uno va conforme a la bendición de Dios, un creyente que sale de su país con el permiso de Dios, no tiene esos problemas de inseguridad porque voy a violar una ley de otro país, o vivir escondido, o vivir bajo, no sé, ilegalidad. Mi hermano misionero, usted ha estado en otras ciudades. ¿Qué ha visto en cuanto a la vida de los migrantes? Bueno, en la vida de los migrantes, en los que he podido ver o sido testigo, es que tienen un problema en cuanto a la soledad, ¿no? Este problema de que ellos no encuentran quizás un refugio, un amigo, alguien en quien apoyarse. Entonces es un poco complicado para ellos porque tienen que ganarse la confianza de las personas que están en su entorno. Entonces es un problema, es un reto para cada una de las personas que han migrado de una ciudad a otra. Hablando de retos, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta un cristiano cuando migra? Un cristiano cuando migra, es interesante que cada uno de nosotros, si tiene la posibilidad de estar en otra ciudad o en otro país, lo primero que debe hacer un cristiano es buscar una iglesia bíblica, una iglesia de sana doctrina, en quien apoyarse, porque la iglesia es la familia espiritual del cristiano. Entonces muchas veces hay este problema de soledad
este problema de no saber con quién hablar o qué hacer en momentos de dificultad. Yo recuerdo que cuando estuve en Puerto Viejo en las primeras semanas, mi hija se cayó. Entonces, lo primero que hice es salir a buscar una clínica. Ya. Y es increíble que en ese momento pensaba yo que estaba todavía en Santo Domingo. Entonces buscaba una clínica de mi propia ciudad. Entonces, la dinámica de la ciudad también es importante conocerla, la infraestructura. Todo es importante que nosotros conozcamos en el lugar donde estamos y, si es posible, pues buscar una iglesia de sana doctrina en el caso de un cristiano. Correcto, pastor. ¿Qué peligros espirituales y familiares puede traer la migración si no se hace con dirección de Dios? Bueno, primero son muy pocos los creyentes que en medio de una crisis de migración ilegal buscan el refugio en el Señor o buscan guía pastoral. Son pocos, en verdad. Los creyentes, por lo general, que van en un estatus de migración ilegal, por lo general, no es lo primero que piensan, como dice el hermano Paul, llego, inmigro, estoy ilegal y busco una iglesia. No, son pocos los que hacen eso, en verdad. Ahora, los peligros. Antes de esto, si un hijo de Dios, dejémoslo claro, si un hijo de Dios está fuera de su voluntad, porque para mí estar en un país ilegalmente, porque fue planeado, no fue incidente. No es que yo fui y ese país entró en caos gubernamental y ahora se hizo dictatorial y me quedé en el aeropuerto. No, por lo general es planeado el viaje ilegal a otro país. Y como dijimos, sería ilegal, estás quebrantando la ley de un país, estás en pecado. Pero si un hijo de Dios está fuera de la voluntad de Dios, no importa. Saquémonos de esto de que estar inmigrante en otro país ilegalmente, saquémonos de esto de mente para entender el concepto. Si un hijo de Dios está fuera de la voluntad de Dios, si un hijo de Dios está, no importa el estatus migratorio, económico, social, simplemente Dios va a actuar para ponerlo en el camino correcto, a su manera y a su tiempo, si es que es hijo de Dios. Y si dice no, devuélvete a tu país. No entonces Dios va a hacer lo posible para que le entienda. Estás hablando con alguien que pasó por esto. Yo me fui a Italia fuera de la voluntad de Dios. Yo me fui totalmente fuera de la voluntad de Dios. Aprendí, regresé. No me fue bien allá. Dios iba cerrando puertas. Casi pierdo el matrimonio por esto. Entonces yo ya entendí esto, de que no importa dónde esté. Si un hijo de Dios, un creyente, está fuera de la voluntad de Dios, Dios va a hacer lo posible para volverlo a poner en su camino, porque Dios tiene un plan con el creyente. Ahora, los peligros es que el creyente va a sufrir nuevamente por inconformidad, insatisfacción. Lo mismo que lo motivó a salir de su país, como está fuera de la voluntad de Dios, llega a otro país, va a sufrir lo mismo con el tiempo. Porque el Espíritu Santo va a estar diciéndole, no estás donde yo quiero, no estás haciendo lo que yo quiero, porque esa persona ya entregó su fe a Jesucristo, cree en el Hijo de Dios, pero se le ocurrió irse fuera sin consultarle a Dios, sin honrarlo, sin esperar el tiempo de Dios, decidió adelantarse. Entonces no importa dónde esté, va a volver a sufrir de inconformidad, volver a sufrir de insatisfacción, su familia va a sufrir, porque no se trató esto desde el país de origen, no va a funcionar en otro país, y no es el país donde estés, no vas a estar mejor que dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que Dios quiere para ti, no vas a estar mejor. No se consultó a su Padre que está en los cielos, por ende no hay guía, no hay, otra vez, donde quiera que esté. Es más, hay muchos creyentes que están, por ejemplo, se van a España, de España pasan a Portugal, regresan a España, de España van a Alemania, regresan a España, luego regresan, y terminan a los 4 o 5 años regresando a Ecuador o al país donde está. ¿Por qué? Porque tampoco encontraron conformidad o satisfacción, porque el Espíritu Santo les dijo, no los quiero allá. ¿Cómo puede la iglesia acompañar a las familias que están en el proceso de migración o de migrar? Antes de salir de su país, antes de salir de un creyente, hablo de creyentes, antes de salir de su propio país, el pastor debe ser claro con los posibles. El pastor debe ser claro y con lo que puede pasar al salir a un país con el plan de quedarse en otro ilegalmente. El pastor debe decirle que esto está quebrantando su ley, está quebrantando la ley de otro país, va a vivir en pecado. Y Dios no está obligado a bendecir pues a alguien que está viviendo en pecado. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? ¿Dónde sacamos el hecho de que yo estoy viviendo a propósito en pecado? No lo consulte a Él. Pensé que es la voluntad de Él porque me aventé como loco sin esperar su tiempo y estoy esperando que Dios me bendiga. Misericordia tendrá Dios de ti, pero bendiciones como abrirte camino va a ser muy difícil, no importa lo que pase. Ahora tengo acá algo que escribí yo, algo justamente con esto. Cuando es el caso de un creyente que llega a la iglesia y es de otro país,
Ya. La iglesia debe recibirlo. La iglesia debe ayudarlo, no importa el estado de residencia que tenga, si es ilegal o no. Ya llegó a este país, ahora la iglesia donde él busca, se refugia, debe ayudarle, siempre y cuando no quebrante también su ayuda, quebrante también a la ley donde está esa iglesia funcionando, en ese país en el que está. Por ejemplo, si yo voy de inmigrante, primero antes de irme tengo que pedir consulta y guía a mi pastor. La iglesia debe orar por mí, para que el Espíritu Santo sea más claro en mí a ver qué es lo que debo hacer. Y si va ilegal, el pastor debe decirle que va ilegal, va en pecado. Entonces, eso es para el que se va. Si no y pasó ese filtro, buena suerte. Para el que regresa, para el que viene de otro país, ilegalmente o legalmente, la iglesia tiene que recibirlo, tiene que ayudarlo. Porque todos somos pecadores y vamos a la iglesia, no sí, somos santos. En ese sentido, pero no todos están quebrantando la ley estatal. Si hay una persona inmigrante de un país que viene a Ecuador, por ejemplo, y es creyente, viene legal o ilegal, no me importa, pero ya está acá y busca una iglesia, la iglesia debe abrir las puertas, ayudarlo, recibirlo, protegerlo, guiarlo, para que esté bien buscando la voluntad de Dios, siempre y cuando no quebrante también la ley estatal donde está la iglesia. Si es ilegal, tenemos que ayudarle a que se busque la manera de estar bien con la ley del país donde la iglesia funciona. Si es ilegal hay que decirle, tenemos que guiarte, ayudarte de la manera de que estés legal, porque tampoco podemos... hay personas que llegan a un país y hay iglesias que los reciben, los ayudan, que eso es lo que quiero que se haga, pero de inmediato ya están liderando un ministerio y todo. Estás ilegal, estás en pecado, ¿cómo vas a liderar un ministerio? No funciona así. Para el misionero, ¿cree usted que la migración puede ser también una oportunidad para evangelizar en otras naciones? Sí, y más que una oportunidad es un mandamiento. Definitivamente todos los cristianos debemos ser conscientes que debemos de predicar la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque es una evidencia de lo que ya ocurrió en el corazón del creyente. Entonces es importante que tengamos conciencia del testimonio que debemos de dar sobre Jesucristo. Y también algo importante que debemos considerar es que cada uno de los creyentes debe sujetarse a las autoridades. Y eso implica sujetarse a Cristo Jesús y a sus pastores también. Entonces, cuando la iglesia organiza un grupo de evangelismo, los creyentes deben de involucrarse en ese ministerio. Deben ser los primeros, todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo, deben involucrarse en predicar la palabra del Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere, que todos procedan al arrepentimiento y a su salvación. Quiero acotar algo. Siga y si una persona que está en un país ilegal es creyente o acepta a Jesucristo y se da cuenta de que estoy violando la ley del país que me recibió o a la cual vine, le predicas el evangelio y te me dices para que se ponga correcto delante de Dios. Esa persona, ¿qué debe hacer? Buscar la forma de legalizarse o salir del país. Fuerte. Sí. ¿Qué testimonio ha visto de personas que emigraron y encontraron propósito en su fe en el exterior? En Puerto Viejo tengo hermanos que han llegado de Venezuela y pues a lo que ellos llegaron me cuentan que no tuvieron oportunidades de trabajo, la gente quería pagarles poco por el simple hecho de ser extranjeros, de ser venezolanos. Entonces ellos sufrieron mucho este tipo de desprecio por parte de la gente. También he visto que se les hace complicado a sí mismo congregarse en una iglesia de sana doctrina, buscar una iglesia donde ellos puedan apoyarse. Y también tengo el caso de un hermano que prácticamente llegó huyendo de otro país. Entonces, él acá ya se casó, tiene su familia, ha empezado una nueva vida. Ya tiene un propósito acá en el Ecuador. Entonces, él está sirviendo al Señor y todos estamos contentos con él. Estamos muy contentos con él y en verdad que Dios ha cambiado totalmente su vida. Vamos al bloque 3, la guía de Dios en las decisiones. Para cualquiera de los dos, el que quiera responderme primero, ¿cómo puede una persona discernir? Hemos estado hablando de esto mucho, pero aquí viene la pregunta. Discernir si migrar es parte del plan de Dios o simplemente un deseo personal. Aquí está todo lo que hemos hablado. ¿Cómo podemos discernir? Para eso no es. A ver, ya empiezo ya. Vamos. Bueno, en mi caso, yo por ejemplo... quería salir de Santo Domingo porque estaba yéndome muy mal en mis negocios, pero tenía un problema. Se supone que estaba bien espiritualmente, ¿no? Comencé a predicar acá en Rey de Vida y yo decía, bueno, Señor, ¿qué está pasando? O sea, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué a veces me va mal? Entonces, a veces pensamos que por ser cristianos somos como que blindados.
ante las pruebas, ante diversas situaciones que pueden si ya acontecer. estás predicando, piensas que ya. Piensas que ya no te puede, eres invencible. Y no es Inmune, así. ajá. Eres inmune, exactamente. Entonces comencé a orar, comencé a hablar con Dios y Dios me hizo entender que primero la sabiduría viene de lo alto. Así es. La sabiduría viene de lo alto. A veces nosotros queremos, como un juego de ajedrez, mover las fichas. Y no es así. Debemos dejar que Dios actúe en nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacer eso? Dejar que Él abra puertas, sin nosotros abrirla, patearla o empujarla. Dejar que Él solamente abra las puertas. Entonces Dios me mostró que debía salir de la ciudad, solo que no sabía para qué. Ahora lo entiendo para qué, por qué, y estoy contento con lo que Dios me ha permitido tener ahora, poder servir en la iglesia de mi Señor. Excelente, pastor. ¿Cómo vamos a discernir si eso es de Dios o no? Todo estamos. Primero, sea honesto con sí mismo. Sea honesto contigo mismo. No. La pregunta es verdad que quiero hacer la voluntad de Dios? Porque hay gente que viene a mí a decir, tengo que emigrar, me voy a Estados Unidos, me voy a Canadá y ore por mí. Espera, voy a orar para que tú encuentres lo que Dios quiere hacer. Sí, porque todo se está dando. No es que el diablo también puede abrirte puertas para alejarte de lo que Dios quiere, para confundirte. La pregunta es, sea honesto con usted mismo. ¿Está de acuerdo? ¿Estás buscando en verdad hacer la voluntad de Dios? Porque si la respuesta es no, tienes que sacarte eso de la cabeza. Porque si la respuesta, si la voluntad de Dios dice, no quiero que emigres, te quiero aquí, o quiero que vayas a otro lado, si estás buscando la voluntad de Dios verdaderamente, si la respuesta es no vas a emigrar, entonces sácate eso de la cabeza. Y si la respuesta es sí, entonces debes dejarlo todo para ir a donde Dios te quiere, pero con un propósito divino, no con asuntos o gustos personales. Tiene que ser un propósito divino. Por supuesto, servimos a Él, pues. Y un propósito personal puede ser, como decía el hermano, no había encontrado yo aquí satisfacción en el área económica, quiero salir en el área económica, pero no lo estoy viendo en el área espiritual. Okay. Y está lanzándose a tomar decisiones, y aquí voy al punto 3, justamente de lo que él estuvo haciendo. Primero, no nos engañemos, no digamos, Dios, muéstrame el camino si no estás, en verdad no vas a seguirlo. O sea, es absurdo decirle, Dios, muéstrame el camino si no tienes intenciones de obedecer. Entonces, Paul o más personas hemos dicho, Señor, muéstrame el camino porque yo sí quiero. Si Él me lo muestra, yo voy. Si no me lo muestra, voy a seguir intentando. Y aquí es donde viene la parte bíblica, Romanos 12, 1 y 2. Dice Romanos 12, 1 y 2, dice, así que hermanos, por la misericordia de Dios, dice, te ruego que presentes vuestro cuerpo, tu vida, en un sacrificio vivo, sacrificio vivo, santo, agradable, no a ti, no a tus anhelos personales, no a tu gusto, santo, agradable, sacrificio a Dios. Eres creyente. Entonces todo lo que hago debe enfocarlo a que quiero rendirle a Dios. Quiero este proyecto, pero al final del día yo quiero honrar a Dios. No honrarme a mí, decir, miren, lo logré. No. Entonces aquí dice, te ruego, por la misericordia de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, y la palabra santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. Una vez que ya cumpliste el versículo 1, vivo como Dios quiere, sacrificándome para honrarlo, vivo santo, vivo agradándole a Dios, acostado, pero todo lo posible por agradar a Dios. Y el versículo 2 dice, no te conformes a lo que hay ahora en este siglo, sino que transforma tu manera de pensar, porque va a cambiar tu vida. A eso me gusta, a todos les gusta el versículo 2. Dice, no me conformo a eso, quiero más. Correcto, el versículo dice, no te conformes a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene el punto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces hay que comprobar la voluntad de Dios, no esperar. Yo no sé de dónde sacamos de eso, de que estoy esperando la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no se espera, se comprueba, doy el paso, pero debes pasar por el versículo 1. El problema de la gente que migra, son ilegales, están en pecado, ¿no? Es porque se avientan al versículo 2, dice, voy comprobando la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí, la voluntad de Dios agradable y perfecta, pero te olvidaste del versículo 1. Antes de tomar la decisión de salir y comprobar la voluntad de Dios, estás viviendo en el versículo 1 que dice, tu vida debe ser santa, agradable delante de Dios. Entonces, cuando uno va a tomar la decisión de emigrar, debe entender, he hecho todo lo posible para el Señor aquí, lo honro con mi dinero, lo honro con mi tiempo, glorifico y testifico sobre Él.
Así que Dios no tiene problemas en lo poco, me va a poner, porque soy fiel en lo poco, me va a poner en lo grande. Pues voy a emigrar a un país para triunfar en otro país, porque tengo otros proyectos, porque Él sabe que aquí le estoy cumpliendo. Vivo en el versículo 1, vivo santo, íntegramente, agradándole a Él. Es un sacrificio vivo, porque muerto para que le servimos. Entonces, como viviendo en el versículo 1, Dios no tiene problemas de abrirte las puertas de ninguna nación para que triunfes, porque Él sabe que aquí vives en el versículo 1. El problema es que no nos importa el versículo 1 y nos aventamos al 2. ¿Qué pasa? Vivimos de contrabando, vivimos estafando al Estado, para traer de contrabando no pagamos impuestos, nos endeudamos, no vamos a sacar un crédito legal sino un crédito ilegal, o en este caso, inmigramos de forma ilegal a otro país, porque estoy comprobando la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios se comprueba cuando tú eres consciente de que vives en el versículo 1, agradable, sacrificio vivo, santo para el Señor. Misionero, ¿qué papel juega la oración y la fe en tomar esta decisión tan importante y aún más importante si tienes familia atrás tuyo? Wow. Definitivamente es fundamental, sobre todo para uno tomar esa decisión, ¿no?, de servirle al Señor, por ejemplo, en otra ciudad. Ya una vez que Dios nos ha mostrado el camino y que hemos decidido seguir ese camino, dar confianza a la familia, sobre todo a la esposa y a los hijos, que confíen en ti. Entonces, siempre debemos ser ejemplo en nuestro hogar para que nuestra esposa y nuestros hijos nos sigan. Entonces, eso es lo más complicado, porque es el gimnasio del cristiano, el hogar. Entonces, la oración es muy importante y sobre todo tener fe, porque eso nos falta a todos los cristianos, tener fe y sobre todo ser conscientes de que Dios tiene el control de todo, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, incluso en contra de nuestro Señor. Él está al control de todo y debemos confiar en sus promesas. ¿Qué consejo le daría a una familia que está orando actualmente y nos está viendo en YouTube o en la radio, nos está escuchando hoy sobre si quiere emigrar o no? Bueno, como dije hace unos minutos, primero ser honestos con uno mismo, preguntarnos y respondernos si en verdad queremos hacer la voluntad de Dios o no, porque al final decimos, Señor, muéstranos, y hacemos lo que nos da la gana. Pero ¿qué consejo le daría a una familia? Pregúntale, Señor, ¿qué quieres tú que hagamos? No veo mi necesidad, no veo mis gustos y opiniones, no quiero vivir esas vidas falsas de Instagram o Facebook de gente que está emigrando. No, quiero saber tú qué quieres que hagamos. Señor, estos son mis planes. Si voy a ir, voy a avanzar, si las puertas se siguen abriendo, porque tú me das permiso. Si las puertas se cierran, voy por otro lado. Entonces, ¿qué quieres tú que hagamos? Y luego aplicar Romanos 12, 1 y 2, que hablamos hace un momento, para probar de forma legal. Una familia que quiere emigrar, yo le digo, hermano, si no es de forma legal, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, si queremos ir dentro de la voluntad de Dios y honrándolo a Dios, busco la forma legal. Dios va a honrar también esa decisión de hacer las cosas bien, porque es un Dios de orden, es un Dios íntegro, un Dios santo. Dios no nos está promocionando a hacer las cosas ilegales, pues. Porque da lo mismo inmigrarme ilegalmente a un país, buscando la bendición de Dios. Y da lo mismo hacerme un negocio ilegal aquí en mi país, pues. ¿Cuál es la diferencia si estoy ilegal? Claro, o robar y darle la comida a tu hijo. Estoy haciendo algo ilegal. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a decir, Señor, estoy con la bendición de Dios acá en esto? No. La bendición no. Por misericordia estás sobreviviendo porque aún no te coge la migra. Pero no romanticemos, no justifiquemos el pecado. Llamémosle pecado lo que es pecado. Y estar en un país, irse a un país y quedarse ilegalmente es pecado. ¿Cómo manejar la fe? ¿O cómo manejarle fe firme cuando se llega a un país nuevo con tantos cambios y desafíos? Definitivamente debemos someternos al Señor. A toda su voluntad, a toda su palabra. Es importante que el creyente se enfoque 100% en obedecer al Señor. Y eso implica también obedecer a sus pastores, porque siempre necesitamos una recomendación, un consejo de parte de nuestros líderes espirituales, para nosotros poder tomar un rumbo diferente al que quizás teníamos pensado porque no estábamos tomando una decisión correcta. Entonces es importante ponerlo en oración, meditarlo siempre en la palabra del Señor. Siempre en la palabra del Señor. Y si tu pastor te da el consejo de que te vayas ilegal y que mandes los diezmos, ahí no es. Bueno, siempre es bueno buscar, por eso digo, una iglesia de sana doctrina. Misionero, ¿qué ha aprendido usted personalmente sobre depender de Dios en tierras lejanas?
Depender de Dios totalmente, hay que hacerlo totalmente. A veces nos enfocamos mucho quizás en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, pero nos olvidamos de la justicia de Dios. Entonces tenemos que dejar que Dios obre en nuestra vida de manera total, no parcial. Porque como dije anteriormente, Él tiene el control de todo. Y si Él tiene el control de todo, yo tengo que depender 100% del Señor. 100%, porque si tomo mis propias decisiones sin consultar con Dios, voy a sufrir las consecuencias. Wow. Debo de siempre consultar con el Señor. Y eso es complicado porque a veces nos afanamos, nos preocupamos, comenzamos a tener temores, y eso definitivamente a nosotros pues no nos conviene hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Y eso cuesta. Pastor, antes que nada, de lo que hermano decía, lo primero que hice al llegar a Italia fue buscar una iglesia bíblica. Lo primero que hice. Llegamos un día miércoles, al sábado ya encontré la iglesia, el domingo ya estuve ahí. O sea, fue lo primero que hice, con mi cuñado, llegar, pasamos por las vías principales, vimos Iglesia Bautista Bíblica, ahí, nos metimos ahí. Y esa parte, Dios, creo que es lo único que Dios vio con agrado en mi vida, porque estaba en ilegal. Creo que lo único que Dios vio con agrado es que yo quería seguirle sirviendo, estudiando, aprendiendo de Él, porque esa iglesia, ese pastor me confrontaron muchas veces y terminé casi a los 3-4 años regresando a mi país. Sabía que estaba en pecado, no lo podía negar. Un pastor en Estados Unidos, bíblico, tiene 100 personas ilegales. ¿Qué comienza a decirles? Señores, váyanse de mi iglesia. Es lo primero que yo pregunté a la iglesia de Carolina del Norte, Rice Creek, porque me está llamando para que vaya a iniciar a plantar una iglesia en latina, hispana en Carolina del Norte. Lo primero que dije, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo bautizo gente que está ilegal? ¿Tienen problemas de ustedes que están ilegal? Ellos me dijeron, ¿qué opina usted? Le dije, verá, bautizarse no corrompe ninguna ley de Dios. Hay que bautizarse. Pero yo les dije, si yo bautizo gente que se ha entregado a la vida a Cristo, les bautizo, porque la ley de un país en forma migratoria no impide que se bautice. Yeah. Pero luego de bautizarlo, yo le voy a decir que arregle su estatus migratorio o se regrese a su país. Porque eso es lo que hay que hacer. Pues, entonces me dijeron, va a ser difícil que mantengas una congregación grande. Digo, puede ser, pero tengo que decir la verdad. Pastor, ¿qué palabra de esperanza y dirección bíblica compartiría con los migrantes actuales? Salmos 37, versículos 23 al 25 dice, joven fui, antes de que te vayas, antes de que dejes tu país, tu ciudad, porque debes entender algo. Un ex inmigrante ilegal te lo dice. En tu país eres alguien. Aquí en tu país o en el país que estás, tu país eres alguien, eres el vecino, eres el amigo, eres el ciudadano que tiene derechos. Cuando tú inmigras a otro país de forma ilegal, eres casi nadie. Debes entender eso. Es más, hay gente estudiada, que lo se ha esforzado, tiene su título y lo dejan todo por irse tras un sueño que no está dentro de la voluntad de Dios o dentro del permiso de Dios. Porque debemos entender que hay la voluntad de Dios, la voluntad directa y la voluntad permisiva. A veces Dios dice, no, ok, ándate, vas a aprender algo. Entonces, ¿qué te digo yo? Versículo 23 de Salmos 37. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces ahí está el truco, estar bien delante de Dios, confiar en Él, tener fe, como dijo Paul. Yo no he visto un joven yo no he visto en toda mi vida, dice el salmista, que haya visto una persona justa desamparada y que sus hijos estén mendigando pan. Si esa persona está desamparada y está mal, es porque algo no está bien con esa persona, con Dios. Así dice la Biblia. Si estás desamparado, tus hijos mendigan pan, es porque algo no está bien con Dios, contigo y Dios. Algo no está correcto en tu corazón con Dios. Por eso Dios te está jalando la oreja, disciplinando, o qué sé yo. No buscaste a Dios, buscaste otra alternativa de vida. Versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En todo tiempo. Así hay escasez, siempre habrá algo que puedas dar. Versículo 27, apártate del mal, haz el bien. Y eso no implica irme una forma a quebrantar la ley de otro país. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Serán siempre guardados. Entonces yo creo en esto. En verdad debo creerle más a lo que Dios dice que a lo que el mundo me ofrece. Porque esas ideas de inmigra, vienen de gente que en verdad no tiene el corazón anclado a Jesucristo, pues. No están sirviéndole en una iglesia.
La gente que está sirviéndole a Jesucristo está, de alguna otra manera, está caminando, está contenta, Jesucristo llena vacíos. Esa gente rara vez te aconseja, deja todo, ándate a otro país. No, esa gente dice, no, oremos, espera. Esos consejos, esa presión de salir de tu país para intentar en otro país, por lo general, no viene del pueblo de Dios, viene de afuera. ¿Qué pasa a un cristiano que ha hecho lo que estamos diciendo que no haga? La persona dice, no, yo ya intenté 4 veces, me negaron, me voy por mí solo. Está ahí 4 años, regresa de forma crítica, insatisfecho personalmente, fracasado con toda la sociedad, la familia. ¿Qué le podemos decir a él? Que está abajo, o sea, que está abajo. Y súmale algo más, ya. Que el diablo es puerco. La Biblia dice que el diablo es acusador. Él va a estar con la cantaleta en el oído. Ahí está, fallaste en esto, inténtalo de nuevo, endeúdate de nuevo. Él va a estar ahí, va ahí, lo que sea, total de que no busques a Jesucristo y su voluntad. Entonces, ¿qué está pasando? Esa persona está en pecado, o sea, está lejos del plan de Dios. No está buscando a Dios para ver qué quiere. Ahora, tú me dices, y va y regresa. Yo he aprendido algo, que aprender cuesta. Aprender cuesta muchísimo. Entonces esa persona está invirtiendo en una maestría de tonterías. Va a sacar una maestría en no hacer tonterías. Entonces esa persona algún día va a poder escribir un libro, ¿cómo arruinar tu vida en 5,000 maneras? Porque aprender cuesta. No, que hay formas de invertir para aprender que duelan menos. Misionero, para terminar, a las personas que están ahorita migrando y se sienten, como tú dijiste, totalmente solas. Están rodeadas de personas, como sabe decir el pastor, pero ellos se sienten solos. ¿Qué podemos decir a estas personas que nos están escuchando, nos están viendo? Bueno, un recurso del que habíamos hablado anteriormente es la oración. Definitivamente que la oración nos levanta a cualquiera. Creo que todos los que estamos aquí nos hemos sentido cansados, afligidos, hemos llorado, pero con una oración nos hemos vuelto a levantar. Y sobre todo manteniendo la fe y ser conscientes de que si es que alguien ha migrado a otra ciudad o a otro país, hay un tiempo de transición. Entonces debemos tener mucha paciencia, porque al principio todo pues no va a salir del todo bien. Tenemos que superar diferentes retos. Entonces hay una transición siempre en un cambio de ciudad o en un cambio de una ciudad a otra, de un país a otro. Entonces tenemos que tener paciencia para poder cosechar los frutos. Primero hay que sembrar y luego cosechar. Excelente. Bueno, hemos terminado el podcast el día de hoy. Recuérdense de escucharnos en Radio Rey de Vida y de vernos en YouTube. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Misionero, gracias por estar con nosotros y nos vemos David. El próximo programa.